Vamos a conversar con la diputada nacional de la UCR en Cambiemos, con Karina Banfi, que ha sido una de las legisladoras que más ha batallado por esto de que salga la ley del aborto legal, que en la madrugada de hoy en el Senado de la Nación, tuvo su rechazo. Así que de esto y de cómo continúa la lucha por el aborto legal vamos a conversar con la legisladora nacional bonaerense, ahí con la bahiense Karina Banfi. Karina Banfi, muy buenos días para el portal Cadena BA y para la 96.7. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Se te nota en la voz, se te nota cansada. Bueno, sí, porque en realidad terminamos muy tarde, no solamente con el seguimiento de la sesión del Senado, sino después con muchas conversaciones, de alguna manera haciendo lecturas y también siguiendo algunas situaciones que se dieron, por suerte aisladas, en el marco de las inmediaciones del Congreso, que ya sabemos que lamentablemente pasan y que por suerte se dieron en un marco bastante tranquilo. ¿Qué lecturas haces de lo que sucedió anoche en el Senado de la Nación? Bueno, en principio, siempre desde que se inició este debate conocíamos que el Senado tiene una posición diferente en el enfoque que se le da a los temas. Lo conocemos principalmente por nuestro trabajo cotidiano en el tratamiento de los proyectos y sabiendo también las dificultades que puede tener esta agenda, una agenda realmente bisagra en cualquier sociedad y también en la Argentina, en donde hay un norte y hay un sur, ¿no? Y el mapa queda de alguna manera instalado de esa forma, quizás porque hay diferentes procesos culturales que se dan, que están arraigados en una sociedad que tiene que ver con comunidades más tradicionales en el norte de nuestro país, con una raigambre muy fuerte de atravesamiento religioso, y esto no es menor, a diferencia del sur, en donde quizás es mucho más despojado de estos criterios y mucho más moderno, porque, sus fundaciones son mucho más modernas. Sí, pero ahí en el Senado lo que llama la atención, es la hipocresía, por lo menos esto es mi opinión, de algunos senadores de eso del norte en provincia donde todavía hay derecho a pernada, la barbaridad que dijo Urtubey ayer, Tucumán con la trata de personas, La Rioja con Menem. Sí, la venta del tráfico de niños en el NEA. A ver, creo que esto, por eso creo que es importante tener en cuenta que este es un tema bisagra, ¿no? Porque en realidad lo que hace es revelar la hipocresía y también el sentido que tiene ese contrato social en donde necesitamos mantener algunas cosas debajo de la alfombra porque nos interpela en un contexto social aspiracional, ¿no? En donde cierto sector más conservador, incluso con mayores recursos, necesita tapar algunas cuestiones que hacen a la sexualidad de las mujeres, al rol de la mujer en ese contexto social. Y acá lo que queda como desprovisto siempre es la mujer pobre, ¿no? La mujer pobre que murió, Liliana Herrero, en este domingo pasado en Santiago del Estero, porque trató de hacerse un aborto con una curandera, porque no tenía acceso a la salud pública, no conocía ningún médico y mucho menos tenía seguramente los recursos para pagar un médico en la clandestinidad, y utilizó todo un sistema de hierbas y yuyos como se hacían los abortos en el año 1050. Y esto está escrito, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, incluso hablábamos ayer con unas diputadas y con unas juristas que además son investigadoras del CONICET sobre esta práctica de cuando se lleva. Y en el año 2018 Liliana Herrero se murió por haber utilizado el mismo sistema que hace más de 2000 años. Entonces, dejando a los niños huérfanos. Esa es la respuesta que no pudo dar el Senado, que por suerte en diputados la dimos, y dimos un gran paso. La vamos
vamos a continuar trabajando en esta línea. Seguramente necesitamos más tiempo. Lamento mucho, realmente, y esto lo lamento con la sociedad, y creo que, y lo digo como radical, la posición que tuvo la mayoría de los senadores radicales, que obviamente no fue representado de la misma manera en la Cámara de Diputados, pero quiero destacar el rol que tuvo el presidente del Interbloque Cambiemos, Luis Naidenhoff, la senadora Verasay, la senadora Machado, la senadora González de la provincia de Buenos Aires, que dio un discurso realmente ejemplar y que nos conmovió a todos, y que estoy tan orgullosa de que sea nuestra senadora. Y principalmente creo que hay un antes y un después de la apertura de este debate que dio el presidente Macri. Hoy el presidente Macri dice que el debate no se cerró, que este es un tema de derechos de mujeres. Creo que ahí hay que escucharlo muy bien, porque cuando pedimos que se expida el presidente, se está expidiendo y está planteando cuál es su mirada al respecto de esto. Y creo que además confía en todo su grupo, su equipo de diputados y senadores oficialistas, en donde aquellos que son celestes hoy van a necesitar más tiempo para entender que este es un tema que hay que darle respuesta a una sociedad, que los abortos no se van a terminar, que hoy mismo, mientras nosotros estamos hablando, hay mujeres que quizás se están realizando un aborto en la clandestinidad y poniendo en peligro su vida, pero principalmente decirle a aquellos celestes que han basado su posición en sus creencias religiosas, que las mujeres no somos culpables. No somos culpables porque tenemos un embarazo vergonzoso, un embarazo no deseado. No somos culpables por esto. Lo que necesitamos es un sistema de salud que nos contenga y principalmente dejar de estar criminalizadas en el Código Penal por ser mujeres. Me resaltaste algunos discursos que coincido, lo de Gladys González fue muy bueno. Pero te la voy a poner difícil, porque la mitad de la pregunta que te voy a hacer es fácil de responder. La otra mitad te pongo en un brete porque es de la misma coalición política. ¿Qué opinión tenés del discurso de Cristina y de la actuación de Michetti con esos abruptos con micrófono abierto y festejando al final? Bueno, a ver, me parece que lo de Cristina, ¿qué puedo decir? Nos sorprendió, creo que de alguna manera es una agenda que la desluce, porque no está convencida, porque tiene un doble estándar, porque se notó en su discurso, porque, hacer un cierre preocupada, ¿qué van a decirle sus amigas de las nietas sobre el rol y la posición que tomó ella como senadora? Creo que más le tiene que preocupar cuando las amigas de sus nietas le preguntan qué hizo ella por las mujeres como presidenta. Y creo que ahí ella se desdibuja de alguna manera, porque tiene una situación forzada, lo muestra cuando nos pide que no nos enojemos con la Iglesia. Mucho no tiene que ver, cuando la Iglesia realmente fue un factor disruptivo en este debate, porque siendo un grupo de gestión de intereses no se presenta como tal. Y creo que, insisto, en este punto, más que algunos senadores, incluso de mi coalición, que plantean que no hay una posición en contra en base a creencias y se sintieron ofendidos al respecto, sino científico y jurídico, la verdad me preocupa, porque me preocupa principalmente por su gran desconocimiento en materia jurídica. Yo no me considero una erudita en nada, creo que tengo mucho para aprender, pero también tengo mucho para dar, y he trabajado 14 años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y conozco 14 años, repito, y conozco muy bien y he ganado varios casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás de otras cosas no sé, pero no escuché a ninguno de mis senadores de mi coalición que vengan a preguntarme si realmente opera como ellos creen el sistema de derechos humanos con respecto a la Constitución argentina, ni hablar como desautorizaron a más de un especialista que pasó
de los 800 que pasaron por Cámara de Diputados como los que pasaron por la Cámara de Senado. Por lo tanto, tenemos un grupo, los celestes, que saben más que los ministros de la Corte, saben más que los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que los especialistas contra todo tipo de tortura de Naciones Unidas o de grandes constitucionalistas que para algunas cosas que nos convienen son geniales y para las cosas que no nos convienen no nos gustan. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ellos tienen pleno derecho en fundar y pensar como quieran. Lo que no pueden hacer es mentir. No pueden decir que basan esta posición en posiciones científicas y jurídicas, sino que digan la verdad, que lo basan en lo que creen, en sus creencias, y en eso los vamos a respetar. No vamos a estar de acuerdo porque creemos que el rol de los legisladores tiene que desprenderse justamente de sus creencias personales o religiosas y basarse en la necesidad del sentido común. Y en eso te respondo con respecto a Michetti también. Creo que la vicepresidenta en su posición le pesa una connotación religiosa que trae, que manifiesta, que lo hace público y que no logra escindir quizás lo que para mí espero de el ser político, ¿no? Yo tengo una posición más que nada beberiana, en donde es importante también no solamente las políticas por convicción, sino también política de la responsabilidad, en donde muchas veces tenemos que dejar de lado aquellas convicciones, entendiendo principalmente cuál es el mensaje y la demanda de la sociedad. ¿Cómo pensás que va a seguir la lucha por esto? Ayer Lipovetsky hablaba de la posibilidad de un referéndum, de una consulta popular. ¿Le evaluás vos también? Sí, en realidad nosotros como legisladores podemos presentar proyectos impulsando consultas populares sobre determinados temas, que así lo establece la Constitución, que tiene una reglamentación que ya está dispuesta y que se puede usar con respecto al tema de aborto en términos de la ampliación de derechos y lo que tiene que ver con un sistema de salud pública, pero principalmente de ampliación de derechos civiles y políticos, ¿no? Como puede ser el derecho a decidir. Me parece que en este punto puede haber una línea de trabajo, hay que ir consensuándola, a ver cómo prospera, como cualquier otro proyecto. A esto me refiero, todos nosotros los diputados siempre presentamos proyectos y después algunos que se impulsan más rápido y otros a veces tardan mucho porque tienen que ver con, cuál es la agenda. Lo que sí me parece que va a suceder es que va a haber una agenda de campaña atravesada por este tema, no solamente por aborto, sino por toda una agenda de género, que así como sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando Hillary Clinton pierde las elecciones, el movimiento Me Too, el movimiento de mujeres y la reivindicación de una agenda de género en el siglo XXI que estaba ahí como candente, estalla a partir de ese proceso. Creo que de alguna manera Argentina también va a tener un contraimpulso, digamos, a partir de la derrota de ayer. Una victoria pírrica que obtienen los celestes, y quiero decir pírrica porque van a seguir muriendo lamentablemente mujeres en manos de la clandestinidad y todavía vamos a seguir estando con la libertad condicional en nuestro Código Penal por los meses que vienen y lamentablemente esto va a seguir siendo así. Y eso es lo que vamos a cambiar y eso es el compromiso que vamos a buscar, no solo nosotros, sino ustedes, la opinión pública, en cada uno de aquellos aspirantes a un cargo electivo durante la campaña del 2019. ¿Cómo queda el debate, la discusión dentro de la Unión Cívica Radical? Pensando que el radicalismo es un partido, doctrinalmente laico, y hace 100 años atrás fue casualmente el partido que avanzó con la reforma universitaria frente a una iglesia que tenía, argumentos muy parecidos a los de hoy al respecto del tema universitario, ¿no? Mira, la UCR es un partido liberal, es laico, es reformista y es revolucionario. Esos son los tres conceptos que al menos
a la mayoría de todos nosotros nos ha movilizado y nos ha convencido, y luego con figuras como la de Raúl Alfonsín nos ha marcado un destino en la elección de nuestra vida. Yo te voy a repetir lo que dije durante todo este tiempo. Cuando me preguntaban si a partir de esta situación, de la posición que tomaron algunos senadores y algunos legisladores dentro del partido y también, bueno, públicamente en su rol como servidores públicos, podía peligrar la existencia del radicalismo, ¿no? El radicalismo si se parte o el radicalismo si se muere, parece como que siempre estamos en esa etapa. Yo lo que tengo para decirles es que el radicalismo con esta instancia, con este proceso que ha atravesado, se va a renovar. No se va a morir, se va a renovar. Y lo que mostraron tanto la Franja Morada como la Juventud Radical Nacional, mostrando una gran responsabilidad con el electorado, con los afiliados, con la juventud y con las nuevas generaciones, porque este no es un tema de mujeres, este es un tema generacional. Creo que es lo que nos permite ver que el radicalismo tiene más vida que nunca. ¿Qué va a pasar con aquellos legisladores que votaron en contra? Como el senador Rosas, por ejemplo, o las senadoras Elías de Pérez o Inés Brizuela y Doria, que creo que son posiciones distintas. Creo que Elías de Pérez y Inés Brizuela y Doria están fervientemente convencidas y atravesadas por sus creencias que van a tener que revisar en los partidos laicos, ¿no? Pero eso hace al seno de su intimidad. ¿Qué pasa con Rosas, que tiene otro nivel de responsabilidad como presidente de bloque, o como el senador Marino, que tiene una trayectoria muy larga, que hace el recorrido, ¿no?, de su lugar y liderazgo dentro del Senado? ¿Cómo deben explicarles a estos jóvenes qué es lo que hicieron en el día de ayer y qué es lo que trataron de lograr, quizás obviando y omitiendo la realidad nacional que ellos también representan? Más allá de que ellos son representantes de sus provincias en el Congreso Nacional, ellos votan leyes nacionales y tienen que respaldarse también en este juego de sus intereses provinciales con el sentido común, con la necesidad nacional que tenemos para justamente ser constituidos no en una confederación de provincias, sino en una nación que tiene una línea central con respecto a las libertades que aún nos faltan. Para cerrar, te llevo al plano político. Digo, vos sos una experta en transparencia, en ética política, y tres temitas. ¿Qué opinión tenés? Digo, por un lado, vos sos legisladora bonaerense de Cambiemos, y ahí está el temita de los afiliados y aportantes truchos a Cambiemos. Y por el otro lado, ¿cómo estás viendo lo de los cuadernitos de Centeno y la detención de Vudú? Son dos cosas muy diferentes en contextos muy distintos. Yo sobresalgo y hago un punto importante en todo el proceso de la denuncia de los aportantes de campaña sobre el rol y el liderazgo que cumple la gobernadora en ponerse al frente de la denuncia y de la investigación, tanto interna como judicial, que tiene que llevar todo este proceso, y en donde me parece que hemos dejado claro, y lo digo en plural porque me siento totalmente identificada con la posición que ha tomado la gobernadora y todo el gobierno de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en avanzar y profundizar la investigación para saber la verdad y qué es lo que sucedió. También trabajar con las ausencias normativas necesarias para evitar que esto suceda, curar en salud. ¿Por qué esto sucede? Porque durante muchísimos años, 12 años, 30 años, desde la recuperación de la democracia, no hemos logrado el nivel de institucionalidad que necesitamos justamente para que aquellos cimbronazos que produce la corrupción o que producen determinados sistemas de gobernabilidad o que pueden atentar contra la gobernabilidad no
perturben los sistemas democráticos de representación. Digo, ¿cómo hacemos para evitar permanentemente un 2001? Es fortaleciendo las instituciones. Y las instituciones se fortalecen cuando son transparentes y cuando son creíbles. En eso es fundamental que pongamos el eje, y creo que ahí hay un punto en común en donde me parece muy bien lo que hizo la gobernadora de ponerse al frente de la investigación. Cosa muy distinta que hizo y que hace y que pasa con la corrupción del gobierno anterior, en donde vemos a una líder del partido opositor que además está señalada directamente con la corrupción de los cuadernos y otros más, en donde elige esconderse y el silencio. Y nunca tuvo incluso en casos que se descubrieron durante su gobierno, como Escanca o Chicone, nunca escuchamos ponerse a disposición de la justicia, sino todo lo contrario, generar un hecho político de embestida contra todos aquellos que la denunciaban, que en este caso no sucedió con respecto a los aportantes de campaña. Pero es muy distinto el caso de lavado de dinero, de asociación ilícita, de haber estado 12 años gobernados por una mafia y que además acaban de condenar por primera vez en la historia a un vicepresidente de la Nación en la Argentina por un hecho de corrupción, como fue el día, creo que lunes. Ya no me acuerdo porque, bueno, quedó medio tapado por el aborto, pero creo que no es menor destacar y hoy tomar de nuevo también el rol que ha cumplido Vudú con respecto a todo esto y el silencio que se lleva Vudú pagando 5 años, porque no me imagino que Vudú lo haya hecho solo ni de manera independiente a todo un sistema de corrupción que gobernó durante todo este tiempo, teniendo a la cabeza a el expresidente Kirchner y a su esposa Cristina Kirchner. Creo que son dos cosas muy distintas y creo que en el comportamiento y en la conducta íntegra que tenemos que tener todos los funcionarios públicos, en donde todos tenemos que estar siempre a disposición de la justicia, vamos a mejorar y a tener justamente un desarrollo y un resultado diferente.